Buenas noches a todos. Vamos a continuar con el estudio del libro de Éxodo, capítulo 28, como nos decía Hugo hace un ratito. El sábado nos estuvo hablando Enrique, ¿sí? Si recuerdan, de este capítulo 28 hasta el verso 30. ¿Sí? Hoy vamos a continuar a partir del verso 31 al 43. Dios mediante el sábado arrancaremos con el capítulo 29, ¿sí? El que quiera ir leyendo para ponerse en sintonía de lo que se va a hablar sería bueno. Recordamos un poquito, ¿sí? Ahí le voy a compartir pantalla. Espero que salga bien, si no me avisan. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Listo, buenísimo. Bueno, les decía, vamos a recordar un poquito, ¿sí? Las vestiduras de los sacerdotes. Tenemos el pectoral del juicio, que nos estuvo hablando Enrique, ¿sí? De esas 12 piedras en el pecho, las piedras de ónice en los hombros, la mitra y la lámina de oro en la cabeza, el efod y el cinto, el manto azul y la túnica blanca, ¿sí? Algunos israelitas estaban capacitados para poder hacer este tipo de vestimentas, ¿sí? Que nos hacen referencia a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a continuar leyendo el capítulo 28, verso 31. Capítulo 28, verso 31 de Éxodo dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas, ¿sí? En sus bordes, harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Bien, entonces tenemos este manto del efod, ¿sí? Un segundito que me está tapando acá la... Ahí está. El manto del efod, que simboliza el carácter celestial de Cristo, ¿sí? Tiene varios significados este manto. Uno de ellos es el carácter celestial de Cristo. ¿Sí? Era todo de azul, de una sola pieza, ¿sí? El color azul, que simboliza el cielo, ¿sí? Vayan buscando ahí en Filipenses capítulo 2, versos 5 y 6, un pasaje que lo debemos saber de memoria muchos. Filipenses 2, 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sí? Y después continúa allí. Entonces, tenemos este primer significado del manto del efod. Era todo azul, simbolizando el cielo y el carácter de Cristo, ¿sí? Este vestido era origen y destino del Señor Jesús, ¿sí? En Juan, el Evangelio de según San Juan, capítulo 1, capítulo 1, verso 1 y 2, vamos a leer, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Entonces, vemos acá también en este manto que hace referencia al Señor Jesucristo, ¿sí? Como les decía, el color azul simbolizando el cielo y el origen y el destino de Cristo, que descendió del cielo para hacerse hombre y también luego subió, ¿sí? Después, si lo quieren buscar, también hace referencia a esto Mateo 28, 18, ¿sí? También este manto o efod simboliza la vida perfecta de Cristo, ¿sí? Vayamos a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿sí? Como dice ahí, no tiene principio ni tiene fin, ¿sí? Era una túnica entera, ¿sí? De una sola pieza que no tenía principio ni fin, ¿sí? Y hace referencia a su vida plena y maravillosa, que no cambia, como está escrito, no tiene principio ni fin, ¿sí? Continuamos con lo que simboliza este manto, ¿sí? Y decíamos que en sus orlas, así, en sus bordes, allí abajo, tenía en perfecto orden, ¿sí? Una campanilla y una granada, ¿sí? Una campanilla y una granada que eran de diversos colores, ¿sí? En el capítulo 28 del verso 2 dice que estas vestiduras se hicieron para honra y hermosura, ¿sí? Y me imagino que esos colores y esas campanitas de oro le deben haber dado un aspecto muy lindo a la vestidura del sacerdote, ¿sí? Y cada color simboliza, tiene un significado, ¿sí? Por ejemplo, el azul, como le decía, que simboliza el cielo, el carmesí o el rojo, que describe la naturaleza humana que adquirió al encarnarse, ¿sí? Después tenemos el lino blanco, siempre señala la santidad que está entretejida en todo el ser de Cristo, Él es santo desde la eternidad, ¿sí? Y el oro, ¿sí? Que habla de la divinidad de Cristo, ¿sí? Ahora vamos a leer que tenía la mitra allí en la cabeza, que era de oro, ¿sí? Que habla de la divinidad de Cristo, ¿sí? Entonces tenía allí en sus bordes este ornamento, ¿cómo es? En este manto tenía colgando allí las campanitas y las granadas que simbolizaban que cuando entraba al tabernáculo el sacerdote, estas campanitas, al estar en movimiento, hacían ruido, ¿sí? Y significaba que el sacerdote estaba en movimiento y el pueblo de Israel se ponía a orar, y allí el pueblo sabía que el sacerdote seguía vivo, porque si la ofrenda no era aceptada, el sacerdote ciertamente moría, ¿sí? Entonces esas campanitas daban testimonio que el sacerdote estaba vivo. Unos comentarios que estuve leyendo también hacen simbolía a estas campanitas, a que la iglesia, si está predicando el evangelio, está dando testimonio y como que hace un cántico, y estas campanitas vendrían a reflejar eso, ¿sí? Pero no está en la palabra, esto lo saqué de un libro, pero también lo hablaba hoy con papá, que podría también llegar a ser así, pero no está en la palabra. Sí, está en la palabra que las personas se enteraban que el sacerdote estaba haciendo su ministerio allí adentro del tabernáculo, porque se oían las campanitas, ¿sí? Y las granadas, ¿sí? Ahí tenemos en la imagen un árbol de granada, ¿sí? Una sola vez pude ver una granada yo, y no explotó. El fruto de la granada una sola vez lo vi y tiene como muchos puntitos, muchos granitos, ¿sí? Jugosos, muy ricos, y esto hace referencia al fruto del Espíritu, ¿sí? Lo leemos allí en Gálatas 5:22. Gálatas
5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Y estos son los frutos del Espíritu, ¿sí? Y me preguntaba, ¿qué frutos estamos dando en nuestras vidas? ¿Sí? Si es algo del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Hay algo de nuestra vida, de nuestro andar, que esté dando este fruto? Si no, autoevaluémonos y pensemos en qué estamos fallando para no estar dando estos frutos, ¿sí? Continuamos, ¿sí? Ahí vamos a leer, vamos a seguir con la lectura en el verso 36. Verso 36 al 38, ¿sí? Dice, harás además una lámina de oro, ¿sí? Recién les dije qué significaba el oro, era hablar de la divinidad de Cristo. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Bien, entonces ahí en la imagen podemos ver cómo en la frente tenía esta escritura, que decía, santidad a Jehová, ¿sí? Y así es como nos ve Dios. Dios nos ve a sus hijos a través del Señor Jesucristo. ¿Y cómo nos ve? Sucios. No, nos ve santos, ¿sí? Y su santidad nos pertenece, ¿sí? Gracias a la perfecta obra hecha una vez y para siempre. Allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra que el que cree en Él no verá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? El Señor Jesús cargó en esa cruz todos nuestros pecados. Si nos acercamos a Él con una fe sincera, con un corazón humilde, le pedimos perdón por nuestros pecados, vamos a ser salvos, ¿sí? De una condenación eterna. Y vamos a pasar una eternidad junto a Dios. Y gracias a esa perfecta obra de amor, hecha una vez y para siempre, como decía recién, Dios nos ve a través de su Hijo, el Señor Jesús. ¿Sí? Nos ve y nos ve santo, ¿sí? Como dice la escritura, esa santidad a Jehová. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 5, y yo me preguntaba si todos los presentes que estamos hoy escuchando esto, tenemos esta seguridad de que Dios nos ve santo. ¿Nos podemos hacer esa pregunta y responderla cada uno en su interior con total seguridad de que Dios nos ve santo? Si Dios no te ve santo, tenés que arreglar tus cuentas con Él, ¿sí? Acércate a Él, pedile perdón por tus pecados y Él te va a reconocer como tu hijo, como nuestro Padre, y te va a ver santo porque te ve a través de nuestro Señor Jesús. 2 Corintios capítulo 5, verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros por la palabra, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, ¿sí? A nosotros nos dio este ministerio el Señor, de predicar el Evangelio, ¿sí? Y estaban contentos los hermanos de poder empezar esta reunión, y pone contento que una vez más se abran las puertas del local de Casilda para poder predicar la palabra, ¿sí? Y estaba la preocupación días atrás de poder predicar el Evangelio allí nuevamente en Casilda. Y pone contento a la iglesia de que se esté
haciendo este ministerio, ¿sí? Porque el Señor nos encargó que se predique la palabra, ¿sí? Primera Pedro 2:5. Primera Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo podemos ofrecer esos sacrificios espirituales? Es por medio de Jesucristo, ¿sí? Nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios por medio del Señor, ¿sí? Y nos llama este texto también a tener una casa espiritual y sacerdocio santo, ¿sí? ¿Cómo está nuestra vida? Estamos teniendo frutos espirituales, como decía recién, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay algo de todas estos frutos en nuestras vidas. Estamos teniendo una vida santa para Dios. Y la última cita ahí, Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿sí? En el pueblo de Israel estaba el sumo sacerdote Aarón, ¿sí? Que entraba y limpiaba los pecados del pueblo, él a través, o sea, entraba el sumo sacerdote por el pueblo. Nosotros tenemos esta gracia de poder entrar cada uno de nosotros, ¿sí? Y no tiene que entrar nadie más por nosotros a la presencia de Dios para dejar allí nuestro perdón. Y como dice el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo dice que nos debemos acercar? ¿Con miedo? No. ¿Con temor? No. ¿Pensando que el Señor no nos escucha? No. Dice, acerquémonos confiadamente, ¿sí? Tenemos el regalo, la bendición de poder llegar a la misma presencia de Dios. No somos aptos porque siempre tenemos algo, tenemos una naturaleza pecaminosa en nuestro interior. Pero Dios nos ve limpios, nos ve santos a través del Señor Jesucristo. Y esto es lo que refleja esta mitra, la lámina de oro, santidad a Jehová, ¿sí? Pensaba, está jugando la selección en estos días, partidos de eliminatoria, y todos los argentinos estamos contentos de que nos representa Messi, ¿no? Y Messi se pone la camiseta y nos ponemos toda la camiseta porque estamos confiados de que Messi gana todo, ¿no? Y cuánto más tendríamos que vernos representados por Cristo, ¿no? Que entregó su vida por nosotros. Y si pudiésemos entender y comprender cada vez más, creo que alabaríamos y bendeceríamos, bendeceríamos cada vez más a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando nos sintamos cansados, con dudas, con temores, con altibajos espirituales, con tendencia a mirar nuestro corazón y mirar solamente fallas, recordemos que nos representa en la presencia de Dios nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿sí? Que hizo nada más y nada menos que entregar su vida por nosotros. Y hoy intercede para que Dios mismo nos pueda ver limpios. Qué bendición, hermanos, ¿no? Una vez más hago esta pregunta a todos los presentes. ¿Tenemos esta seguridad de que Dios nos ve limpios? Y por último, el verso 40, terminamos la lectura hasta el verso 43, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también
un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bien, entonces me quedo con esto último que dije, para que no lleven pecado y mueran, ¿sí? Esas campanitas que hacían sonido era para que el pueblo se entere de que la ofrenda había sido aceptada y el pecado había sido cubierto, ¿sí? Porque si llegaban a la presencia de Dios con pecado, ¿qué les pasaba? Morían, ¿sí? Entonces, nadie de esta tierra puede llegar a la presencia de Dios con pecado. Debe ser limpio ese pecado. ¿Y cómo puede ser limpio ese pecado? Mediante la sangre de Cristo, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y pensaba en estas vestiduras de los sacerdotes, ¿sí? Ahora, mañana jueves, ir a una modista y hacerme algo parecido a esto, ¿no? Y no, el Señor no quiere esto, ¿sí? Esto era para el pueblo de Israel, para la ley, en ese tiempo que estaba la ley, allí el tabernáculo, en el desierto. Y el Señor hoy quiere que nos vistamos, como dice Efesios 6, 17, 6. Me parece que puse mal la cita ahí, a ver, ya les digo. Efesios 6:10. Efesios 6:10 al 17. Vamos a leer. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Tampoco vamos a salir a la calle con toda esta armadura. Esto es sumamente espiritual, hermanos. Como dice el verso 16, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. El otro día hablábamos, mientras organizábamos la actividad de adolescentes, y decíamos con los chicos, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Hablábamos, están sufriendo mucho los adolescentes, los jóvenes, tienen muchos problemas en su vida, ¿no? Y qué mejor que tomar recaudo de esto, ¿sí? Buscar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Vestirnos con toda esta armadura que Dios nos da para poder apagar los dardos del maligno. Y no termina ahí el pasaje, dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra y que podamos pensar en esto, en esta vestidura que usaban los sacerdotes en esa época, que hacen referencia a la bendita persona del Señor Jesucristo, que nos deja tanta enseñanza. Pensaba, mientras preparaba este mensaje, en la creación de Dios, en cómo pensó todo, ¿no? Hasta en el color azul, en esa mitra de oro, en absolutamente todo, ¿sí? Todo tiene un significado espiritual. Y los animo, hermanos, a que en este día podamos apoyarnos en esto, en la armadura de Dios, ¿sí? El Señor nos regaló su palabra, nada más y nada menos que su palabra, para poder leerla, estudiarla, para poder aplicarla a nuestras vidas, para que sea lumbrera nuestros caminos, ¿sí? Y para poder soportar todas las aflicciones que sufrimos día a día, ¿sí? Y que podamos apoyarnos en esta bendita herramienta que nos dejó el Señor, que es la oración, para llegar hasta su misma presencia y dejar allí nuestros problemas, nuestras aflicciones, y poder perseverar, como dice Efesios, ¿sí? Perseverar, que podamos ser perseverantes y que podamos, como decía también, podamos entrar confiadamente, sabiendo que el Señor nos está escuchando a sus hijos, ¿sí? Siempre va a escuchar a sus hijos, no va a escuchar a alguien que no haya pasado por el lavacro, alguien que no haya pasado por el arrepentimiento de sus pecados, ¿sí? Hasta aquí el mensaje, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar este momento con una oración y después sigue Hugo con la reunión. Voy a sacar esto de compartir. Ahí está. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por este día, agradecerte, Padre, por este mensaje que nos entregas, por tu palabra, Señor, que podemos leerla, indagar en ella y sacar tantas enseñanzas para nuestro día a día. Queremos pedirte, Señor, que si hay alguien aquí presente que aún no te conoce como su Salvador personal, que pueda el Espíritu interceder, Señor, sobre su corazón para que haya en esta noche gozo en los cielos por un pecador que pase de muerte a vida, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder sostenernos con la oración. Ayúdanos, Padre, a poder aferrarnos de esta armadura para poder soportar los dardos del maligno. Queremos dejar todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Carlos. En las otras reuniones que no transmitimos y que se graban, tal vez los hermanos que no pueden ir están escuchando los mensajes y entonces siguiendo el hilo de la conversación de cómo aquellas figuras o sombras de los bienes venideros, como dice la palabra, se cumplieron en el Señor y se abrió una nueva dispensación, un nuevo tiempo para que de judíos y gentiles se forme la iglesia del Señor, la iglesia de Dios. Nosotros como miembros de la iglesia y teniendo este conocimiento de cómo las sombras se cumplieron en Cristo y el Señor nos constituyó a nosotros un reino de sacerdotes. Es decir, podemos interceder por otros y podemos ir confiadamente al trono de la gracia, donde está nuestro gran sumo sacerdote, porque dice la palabra en Hebreos que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y en su resurrección hecho más sublime que los cielos. Por eso la mitra, esa placa de santidad a Jehová, habla de la santidad de nuestro Señor y de su sacerdocio perfecto y eterno en el cielo. Así que, hermanos, decíamos el otro día que nos pese como en los hombros
con los nombres de las tribus, y en el pecho con los nombres de las tribus. El sacerdote tenía sobre sus hombros el peso del pueblo y sobre su corazón el peso del pueblo, que cada uno podamos compartir el peso por cada hermano, la preocupación por los otros y el afecto por los otros. Y ahí intercedemos, ahí oramos, cada uno los unos por los otros, y en este tiempo que la Iglesia, a través de esta sencilla palabra y esta sencilla enseñanza, recobre el ánimo, recobre las fuerzas para poder congregarnos de nuevo, para poder seguir velando, orando y esperando al Señor. Así que son cosas sencillas que apuntan a un nivel espiritual y de inteligencia espiritual aplicada a cada una de nuestras vidas. Ya pusimos los motivos, sigamos orando, hermanos, por todos estos asuntos que nos afectan. Muchas gracias por la comunicación. Va a quedar abierta la sala, pero ya la reunión ha terminado, así que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Muchas gracias por compartir la reunión.